Diputado, le agradezco la oportunidad que nos da de aceptar esta entrevista. No es la primera vez que usted ocupa este cargo. Coméntenos cuáles serían las diferencias entre la primera ocasión que ocupó este cargo y ahora, relacionado a que vivimos momentos de grandes transformaciones en la vida política de nuestro país, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, justamente fui diputado en el periodo 1995-1998. Fui testigo de la asunción del poder del Partido Acción Nacional en el municipio de Aguascalientes. Por primera vez, el Partido Acción Nacional obtiene un triunfo de mayoría en la capital del estado. Participé en esa legislatura en mi calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Quiero decir que he sido el diputado que, siendo opositor, ha presidido el órgano superior de fiscalización del estado de Aguascalientes, y esa época el gobierno lo encabezó Otto Granado Roldán. Y el cambio, después de ahí, no ha habido un opositor que encabece este órgano de fiscalización, porque todos los partidos que triunfan, los partidos en el poder, son los que controlan estos órganos. Entonces, hubo al menos ahí un contrapeso que se ha perdido por la absoluta mayoría que Acción Nacional tiene con sus aliados ahora en esta 66 legislatura. Perfecto. Si gusta, podemos pasar al tema de la reforma al sistema judicial en Aguascalientes, Poder Judicial y Fiscalía. ¿Diría usted que es necesaria esta reforma judicial aquí en Aguascalientes? Bueno, la reforma se deriva de la reforma constitucional que planteó desde el 5 de febrero en el ejercicio del poder el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No se puede concebir un cambio de régimen político sin transformar las estructuras de poder. Aunque un régimen democrático es caracterizado por la división de poderes, la división de poderes en México necesitaba también una transformación de sus estructuras. El Poder Judicial de la Federación sirvió desde la instauración del régimen priista, donde la Revolución Mexicana se transforma en un instrumento de dominación ideológica. Pues no hubo grandes cambios. El discurso de la Revolución Mexicana fue asimilado por un partido en el poder que permaneció por más de 70 años, hasta que en una alianza fáctica entre el PRI y el PAN, que había sido la oposición leal y no real al viejo régimen, pues fue sepultada a partir del 2018 con la asunción de un partido diferente, que aunque mucha gente todavía no entiende, estamos rompiendo el esquema del viejo régimen para instaurar un nuevo régimen político que, con la alternancia política con el PAN, nunca se dio en el país. Por eso esta reforma judicial fundamentalmente tiene que ver con la elección de ministros, de magistrados y de jueces, no solamente en lo federal, sino también en los estados. Y uno de los estados que gobierna Acción Nacional, pues fue aprovechado para que en el contexto de esta reforma y con el control mayoritario que tiene Acción Nacional en el Congreso, pues aprovecharon la oportunidad para establecer
una reforma a su conveniencia, porque aquí se presenta la iniciativa en el Congreso, pero desatienden algunos aspectos importantes. Aquí no se les está exigiendo para la postulación de jueces y magistrados una calificación de 9, por ejemplo. Aquí la redujeron a 8 y ciertas cosas. El comité de evaluación de quienes aspiren pues fue instalado con un miembro de Acción Nacional y un diputado de esta legislatura que va a ser juez y parte. Pues esas son las diferencias de cómo se está instaurando a nivel federal, pero no deja de ser un gran avance que ya existía. O sea, en el siglo XIX, nada más y nada menos, quien fue electo para llegar como ministro de la Suprema Corte de Justicia fue precisamente, Benito Juárez García, Sebastián Lerdo de Tejada y una serie de... Ya viene desde más atrás. Así es. Ok, diputado, en 2023, siguiendo con el tema, el Poder Judicial de la Federación recibió 1.473.133 asuntos, de los cuales resolvió pues 1.413.724, prácticamente todos. Recordamos que los tribunales locales en México atienden el 85% de los asuntos judiciales, divorcios, controversias en materia familiar, arrendamientos, juicios mercantiles, penales en el ámbito del fuero común, entre otros. Mientras los federales, solo el 15% atienden asuntos locales. Los segundos ejercieron del presupuesto en el 2022 77,000 millones de pesos y los locales apenas el 50%. ¿Qué nos puede decir de estos datos? Ya que en el estado de Aguascalientes presenta graves problemas en su sistema de impartición de justicia, no muy diferentes al ámbito federal. ¿Cómo es posible que aquí en Aguascalientes se resuelvan los casos, a pesar de que Aguascalientes es una de las ciudades con menor presupuesto para la reforma judicial? Bueno, yo diría en este contexto que en materia penal, el derecho penal se sigue aplicando a los pobres y el derecho civil a los ricos. Cuando los litigios tienen que ver con el patrimonio, pues obviamente la eficiencia y la eficacia de los tribunales que resuelven estos asuntos es marcado por el dinero que se juega. En materia penal, pues siempre habrá rezagos, porque en esos lugares malditos, que son las cárceles de México, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Por eso hay rezagos cuando así conviene a los intereses de los poderes fácticos. Por eso también es muy necesario expresar que se requería democratizar esta parte de los poderes que en la historia del país tal parece que la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la Federación, o algunos tribunales superiores de justicia en los estados, pues servían a intereses de los poderosos y no les importaba mucho el rezago o los delitos del fuero común. Esa es la realidad de México. Por eso era muy necesario oxigenar, porque los ministros de la Suprema Corte o los presidentes de los magistrados de los tribunales estatales vivían en una burbuja. No se les conocía, eran intocables. Por eso se dio mucho el nepotismo, por eso siguen ganando cifras estratosféricas. Y también porque los grandes asuntos que resolvía
la Suprema Corte de Justicia era en beneficio de los potentados. Sigue ahí está el caso de Ricardo Salinas Pliego, que se niega a pagar los impuestos que debe, cuando sabemos que uno de los grandes ejemplos en la historia de Norteamérica es que el gran capo, Al Capone, el único motivo por el que fue detenido es por evasión de impuestos y no por los crímenes cometidos por esas relaciones de prohibición, sobre todo de la venta del alcohol. Claro. Pues México sí se requiere un nuevo poder judicial. Comentando lo que estábamos abordando, aquí en Aguascalientes es posible, hay impunidad, a pesar de cuestiones de que solo se maneja en la sociedad económica más alta. Aquí en Aguascalientes sí la fiscalía sí funciona correctamente, de manera general. Aquí sí, ¿cómo funciona aquí en Aguascalientes? O sea, ¿sí hay impunidad? ¿No hay...? Mira, la impunidad está ligada a las relaciones de poder. Hay casos que la propia Iglesia Católica quedan impunes. Recordemos el caso icónico de Marcial Maciel. Y así también el propio Carlos Salinas de Gortari o los que presidieron este país quedaron impunes en algún momento por crímenes cometidos contra lesa humanidad. Sí, hay impunidad porque luego evaden la justicia y porque también hay mecanismos en la ley que les permite cierto tipo de impunidad. Entonces, las leyes no son tan perfectas como para salvar a ciertos actores que están involucrados, sobre todo en las altas esferas del poder. Justamente se requiere fortalecer las instituciones de justicia para que la impunidad disminuya y no sea la regla, que sea la excepción y no la regla. Entonces, las instituciones las encabezan seres humanos y las instituciones deben fortalecerse. En este sentido, para fortalecer el poder judicial, también hay que fortalecer los mecanismos a través de los cuales se procura la justicia, como los propios ministerios públicos, como los recursos humanos que están ligados al poder judicial, fortalecer la ética profesional de los juristas, de los abogados, de los empleados del Poder Judicial que están comprometidos justamente a acatar la ley y no hacer como que procuran la justicia, porque lo que se ha hecho es que muchos de ellos son tan expertos que infringen la ley dentro de la ley. Y cuando sucede esto, aparece la impunidad. Y justamente es el gran tema que hay que combatir la impunidad. Hay que garantizar la procuración de justicia porque hay cuestiones que están establecidas en la ley que son tan injustas que no deberían ser una norma jurídica de observancia general. Por eso se derogan las leyes, por eso se abrogan las leyes, por eso se transforman las constituciones. Hoy la Constitución es tan clara que con las últimas reformas quedó establecido que no habrá amparos contra las reformas constitucionales, que el poder legislativo sanciona. Por eso no habrá ningún ministro que esté por encima de la Constitución. Por eso estos amparos que han surgido de ministros en funciones, pues están ya fuera de la ley. Por eso estamos viviendo una etapa distinta
en un momento de transformación, en donde se está reclamando que estamos verdaderamente presenciando un cambio de régimen. Pero sí, hay que hacer mucho para acabar con estas historias de impunidad que ahí están, presentes en la historia y que el pueblo jamás olvidará. Correcto. Por ejemplo, ¿será que hay falta de acceso a la justicia? Pues hay que decirlo con todas sus letras. Hay sectores vulnerables que no tienen acceso a la justicia. Hay abogados que venden al necesitado la justicia. Hay médicos que trafican con el dolor humano. Hay profesionales que solo sirven a sus intereses personales. Por eso la institución del Poder Judicial debe estar por encima de todos esos intereses de unos cuantos, de todos esos privilegios, porque la ley tiene que ser general, la ley tiene que ser abstracta, racional, justa, que resuelva un problema sociológico. Y en ese marco conceptual, las leyes tienen que resolver un problema, porque cuando una ley no resuelve un problema, se convierte en injusta. Y lo ideal sería que no existiera una persona, más allá de su condición de clase, que no tenga acceso a la justicia. ¿Qué dice de la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial? Es un secreto a voces, pero nadie dice nada. La percepción de la corrupción e impunidad es alta en la sociedad, como lo comentábamos. La falta de capacitación de los operadores jurídicos puede contribuir a la corrupción, entre otras deficiencias. El Poder Judicial estuvo actuando de manera discreta, sobre todo no se conocían los mecanismos de cómo eran promocionados, cómo eran cubiertas las plazas, las bases. Se justificaban a través de concursos, pero eran los que menos accedían a ingresar al Poder Judicial de la Federación o a los poderes estatales. Había mecanismos que luego ellos, los que dirigen los poderes o quienes dirigían los poderes, lo hacían un poco para lavarse la cara, pero al interior las grandes decisiones se hacían en las familias, en los acuerdos no establecidos en la norma jurídica, pero que generaron, engrosaron la genealogía ligada a las grandes familias, y realmente no había oportunidad para abogados que no estuvieran vinculados a alguna familia que laboraba en el Poder Judicial. Sí, este secreto a voces pues ya ha sido ya un escándalo cuando ya conocimos toda la relación del personal que labora en los poderes judiciales, ligados por generaciones a familias. El sistema de justicia no está alineada con la calidad, empatía y eficiencia que se requiere. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, yo creo que los mecanismos para poder ser aceptado, sea por concurso, por concursos de oposición, por evaluaciones, a través de la carrera judicial, deben ser más estrictos, porque creo yo que han surgido muchas instituciones superiores patito que no garantizan ni la eficiencia ni la eficacia de los profesionales de la abogacía, de los profesionales del derecho. Y yo creo que hay egresados de instituciones públicas y privadas que garantizan no solamente el perfil académico,
que garantizan la formación, pero ellos también han sido desplazados por la competencia y los pocos espacios que se concursan al interior de este poder judicial, y eso también hay que democratizarlo para que existan igualdad de oportunidades y que los mejores, los más capaces, los más eficientes son los que ocupen los espacios dentro del Poder Judicial. Claro. Los jueces no se actualizan ni están al tanto sobre tesis y jurisprudencias. Esto provoca sentencias anómalas e injustas. ¿Cómo combatir tal problema? Hay un debate en el país en donde ya se está argumentando la posibilidad que a través de esquemas de inteligencia artificial que pueden alimentarse con tanta información que de hecho pudieran derivar en criterios jurisprudenciales a través de la inteligencia artificial, que serían, no sé si más objetivos, sin que exista el elemento humano o el error humano. Y eso hay que explorarlo, porque aunque el ser humano es el desarrollador de esta inteligencia, habrá el día en que una resolución no la dictamine un juez, sino un software justamente manejado por un juez. Y esto pues va a ser las nuevas resoluciones del futuro, porque se puede perfeccionar tanto un programa de inteligencia artificial que su fallo, aparte de ser inatacable, inapelable, sería objetivamente certero, sin la posibilidad del error humano, donde la emoción o el interés o el conflicto de intereses pueda mediar. Esto es bien importante. Estamos llamados a hacer eso, pero yo creo que mientras esto evoluciona, el compromiso que tiene todo juzgador es con el desarrollo de su ética profesional. Cuando un juzgador, un juez, un abogado esté de la parte de la víctima o de la defensa o del propio poder judicial del Estado, la ética profesional los debe distinguir. Y para que las resoluciones que adopten sean las más justas, las más certeras y que no lesionen, sobre todo, intereses de gente inocente que esté encarcelada por venganzas políticas o por jueces de consigna. Lo que se quiere, que ya no existan jueces de consigna, que ya no existan jueces al servicio de los poderosos, que estén al servicio de la verdad, porque solo aquel que es capaz de llegar a la verdad es porque está haciendo justicia. Y como decía José Martí, la victoria no está solo en la justicia, sino en el momento y modo de pedirla. No está en la suma de armas en la mano, sino en el número de estrellas en la frente. Yo creo que hay juzgadores con una amplia capacidad intelectual, con una amplia capacidad académica, que pueden ser postulados para ser electos el próximo 1 de junio y convertir el Poder Judicial de la Federación y de los estados en verdaderos poderes que hagan justicia, sobre todo a los más necesitados. Claro, y esperemos que sí se siga esa misma normativa que está correcto. comentando. Los jueces no protegen los derechos humanos, simplemente avalan los debidos procesos, complicidad con la Fiscalía General del Estado, para que los números sean favorecedores. Sí, hay que aceptar que hay
una especie de complicidad de instituciones que no sirven a la ley, que sirven sobre todo a los poderes fácticos que gobiernan. Y cuando se rompe ese contrapeso, sí estaríamos ante el peligro de resoluciones profundamente injustas, vinculadas a venganzas políticas. Por eso hay que fortalecer las instituciones, porque las instituciones son las que quedan. Los hombres que las dirigen son pasajeros. Pueden durar 6 años, se van y vienen, pero las instituciones, la ley, las propias normas superiores, la jerarquía de las leyes se deben de imponer ante cualquier ambición personal, ante cualquier situación partidista, porque aquel que llega a través de las siglas de un partido está obligado a gobernar para todos, para quienes representan el abanico electoral que postuló en su momento a un gobernante. Después de que asume el poder, el gobernante está obligado a gobernar para todos y poner al servicio de todos las instituciones de las que son titulares los nuevos representantes del partido en el gobierno. Correcto. Por última pregunta, ¿existe división de poderes o cree usted que el Ejecutivo local interviene en temas que son de su interés como de terceros en el Poder Judicial? Bueno, esta pregunta ni siquiera ha sido respondida a cabalidad por quienes han postulado la propia división de poderes como un principio. Desde Montesquieu hasta Claudia Sheinbaum Pardo se discute si en cada estado soberano de las entidades que representan la nación mexicana realmente existe una división de poderes, si el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial realmente tienen independencia, autonomía para dictar sus resoluciones. Hay influencia, obviamente. Hay entidades, yo puedo decir que en Aguascalientes el poder legislativo está supeditado al ejecutivo y que aquí en el poder legislativo se hace lo que determine la titular del poder ejecutivo. En consecuencia, el poder judicial, aunque mantiene un perfil bajo, discrecional, todos los que llegan a ocupar las magistraturas pues son palomeados por la titular del poder ejecutivo. Bajo esa lógica no podemos expresar que existe una auténtica división de poderes, que hay conectividad de alguna manera, influencia de un poder sobre el otro por el juego mismo de la política y por el juego de intereses que establecen estos poderes ya en el ejercicio de su función. Yo, en consecuencia, podría decir que la división de poderes es una quimera. Correcto. Pues daríamos por terminada esta entrevista, diputado. Le agradezco nuevamente por la atención. Y bueno, pues nada más me gustaría comentar que esperemos que con esta nueva reforma sí cambien un poco las cuestiones, sobre todo el tema de impunidad, que es como algo muy importante en las clases, por ejemplo, bajas, vulnerables, que no se les da, como ahorita mencionábamos, que no había justicia para esos grupos, como usted lo dijo, que es para la gente que tiene más dinero, más poderes, es donde se hace justicia. Pues sí, la verdad, en mi opinión, pues sí me gustaría que se llevara a cabo estas promesas, estas cuestiones de la reforma que estamos abordando para que se haga pues real, ¿no?
real que sí cambie un poco las cosas con el gobierno de ahorita que tenemos de Andrés Manuel y Claudia. Pues yo al contrario celebro que sean jóvenes los que hoy estén interesados en instaurar mecanismos de comunicación alternativos fuera de esos poderes convencionales que caracterizaron al viejo régimen, en donde los grandes consorcios de la comunicación dictaban hasta el modelo de comunicación y establecían qué se debía decir y qué no, y si lesionaban sus intereses simplemente no se difundía las voces disidentes o la crítica. Y yo creo que más allá de cómo etiqueten a los jóvenes, si tú eres de la generación de los millennials o si eres de la generación de cristal, más allá de esas etiquetas, yo creo que hoy los jóvenes están siendo actores de su propio presente y quieren muy bien definir el rumbo de nación. Bajo ese interés yo creo que algo está pasando en México y van a ser los jóvenes los que pongan el ejemplo. Claro, y sobre todo pues la inclusión que se está dando en estos tiempos, ¿no? O sea, incluir jóvenes, como lo de los indígenas y todo eso. O sea, sí hay como una revolución que se está presentando y esperemos que siga bajo esa misma tónica, ¿no? Así es, yo les agradezco la entrevista y échenle ganas, que la revolución de las conciencias está en marcha y ustedes son un ejemplo de ello. Gracias.